En esta hermosa mañana de sábado vamos a ir de rodillas para pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestro estudio de hoy. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por darnos el bendito privilegio de poder congregarnos en su nombre en esta hora. Gracias, Señor, porque podemos congregarnos para estudiar su palabra. Bendiga este estudio en esta hora, especialmente las personas que están aquí presentes y las personas que nos han de ver a través de estos medios, a través del video. Bendígalos a ellos también y permita que su Santo Espíritu pueda abrir su entendimiento para que ellos puedan entender la verdad para el tiempo del fin. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos muy bienvenidos en este hermoso día del Señor. Que el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente estar con cada uno de ustedes en esta hora compartiendo estas hermosas lecciones que hemos estado estudiando ya por varias semanas. Vamos a entrar de lleno entonces al estudio de esta hora. Espero de que cada uno de ustedes puedan estar atentos. Espero también de que cada uno de ustedes tengan sus lecciones que ya han sido repartidas desde la semana pasada. Y como siempre se lo decimos, el título de esta serie que hemos comenzado nueva es El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Ahí aparece en su pantalla, ustedes lo pueden ver. Si usted desea tomar nota de todo lo que hayamos de leer en esta hora, usted también lo puede hacer. Bien, me gustaría entrar leyendo ese hermoso versículo bíblico que se encuentra en vuestras Biblias, en nuestras Biblias, que todos nosotros conocemos, en el libro de los Salmos, Salmo 119 y el versículo 105, que nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿a qué? A mi camino. O sea, ¿por qué traemos este versículo de introducción? Precisamente porque el estudio de esta hora es un estudio que tal vez muchos de ustedes conocen ya, pero siempre es bueno volver a traer a colación este estudio, porque la lámpara, que es la palabra de Dios, es lo que nos va a ayudar a nosotros, óigalo bien, a entender este estudio. Si nosotros nos dejamos llevar por un simple así dice Jehová, no va a haber confusión en nuestras mentes. Hoy, en el mundo religioso moderno en que vivimos, hay mucha confusión con respecto al tema que hemos de tratar en esta hora. Es mi deseo y mi oración, por supuesto, en esta hora, que cada uno de nosotros podamos entender claramente este mensaje, este estudio, y lo podamos también compartir con otras personas. ¿Cuál es el título de la lección de hoy? Aparece allí en la pantalla: la esperanza de ¿qué? De la resurrección. Muy importante. Ojalá que nosotros podamos siempre tener en presente, albergar esa esperanza maravillosa en nuestros corazones, la esperanza de la resurrección, la esperanza de todos aquellos que han de resucitar en aquel día glorioso, cuando Cristo ha de venir en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Bien, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en ¿cuál resurrección? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Así que de eso estuvimos hablando en estudios anteriores cuando hablamos acerca del milenio, ustedes recordarán. Espero de que ustedes hayan obtenido ese estudio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Así que nosotros debemos orar para que, si algún día es la voluntad de Dios de que nosotros vayamos al descanso, nosotros podamos resucitar. Si morimos en Cristo Jesús, por supuesto,
Resucitar, ¿en cuál resurrección? En la primera resurrección. ¿Por qué la primera? Porque la segunda resurrección es ¿para qué? Es para condenación. Bien, primera pregunta. Dice, ¿cuán importante es para el cristiano la esperanza de la resurrección? Nosotros que conocemos el Evangelio, deberíamos de tener y albergar siempre esa esperanza en nuestros corazones. Las personas que no conocen el Evangelio, que no conocen las Escrituras, no tienen esa esperanza en sus corazones, y cuando muere un ser querido, cuando muere un familiar, vemos que esas personas prácticamente no pueden sobrellevar esa pena. Muchos inclusive optan por quitarse la vida, inclusive cuando muere algún familiar o algún ser querido, porque no pueden soportar el dolor y la pena por causa de la muerte de este familiar. Pero nosotros, que conocemos estas grandes verdades del Evangelio, para nosotros la muerte es ¿qué? Un sueño, confiando en la bienaventurada resurrección de los justos en aquel día. Bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a esa pregunta. Primera de Corintios 15, versículos 16 y 17, ¿qué nos dice? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La esperanza de la resurrección, la esperanza de que los justos van a resucitar en un día, ¿es a través de quién? Es a través de Cristo Jesús. ¿Nos sentimos nosotros agradecidos de que Cristo resucitó, sí o no? Amén, porque si Cristo no hubiese resucitado, dice allí el versículo 17 de 1 Corintios 15, ¿qué sucedería? Nuestra fe fuera ¿qué? Vana, no serviría de nada entonces. Pregunta número 2. Si no hubiera resurrección, ¿qué sucedería con todos los que han muerto? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. 1 Corintios 15, 18 nos dice, entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. Ahí está. Si no existiera la resurrección, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros estuviésemos ¿qué? Perdidos. No tuviésemos esperanza de resurrección y por lo tanto no tuviésemos esperanza de vida eterna. Muy importante, mantengamos siempre eso en mente. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, queremos abrir este estudio empezando desde el principio, para que así nosotros podamos entender bien el tema de hoy. En el libro de Génesis, el capítulo 2, y el versículo 16 y 17 nos dice lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice ahí? Morirás. O sea, en el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿los creó con una naturaleza mortal o inmortal? Inmortal. Claro que sí, inmortal. O sea, el plan original de Dios, antes de que entrara el pecado, por supuesto, fue de que el hombre fuese inmortal, de que viviera por toda la eternidad. Ese fue el plan original de Dios, por supuesto. Por eso Dios le dio el jardín del Edén allí a nuestros primeros padres y le dio un mandato específico allí a Adán y a Eva y les dijo, ustedes pueden comer de todos los árboles, de todos los frutos que hay en el huerto, pero fíjese bien, solamente les dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que ustedes coman de ese árbol, les dijo claramente, ¿van a qué? A morir. O sea que antes de que Dios les diera ese mandamiento, ahí podemos darnos cuenta de que nuestros primeros padres fueron hechos para que vivieran eternamente, o fueron creados para que viviesen eternamente. ¿Qué sucedió? Génesis capítulo 3, versículo 4, la mujer Eva, nosotros conocemos la historia, estaba caminando por el huerto un día
y vio el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y obviamente se acercó a ese árbol, ¿y quién estaba allí? La serpiente. ¿Quién es la serpiente? Satanás, nosotros sabemos. Génesis capítulo 3, versículo 4, noten lo que dice. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué les había dicho Dios anteriormente? El día que ustedes coman de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día van a ¿qué? Van a morir. Pero la serpiente, que es Satanás, le dijo a la mujer, no, ¿quién dijo eso? No moriréis. Todo lo contrario al mandato de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, que nos dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Lo había dicho el Señor al principio, sí o no? El día que ustedes coman de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, ¿van a qué? Van a morir. Adán y Eva, ustedes conocen la historia bíblica, el desarrollo. Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios. Y como consecuencia de su desobediencia, entró aquí en este mundo. ¿Entró qué? El pecado. Y el pecado trajo consigo, ¿qué cosa? La muerte. Y por eso hay muerte en este mundo, por causa del pecado. Ya Dios lo había dicho en el principio. Pero los primeros padres, ¿a quién le creyeron? A Satanás. No creyeron lo que Dios les había dicho, sino que creyeron lo que Satanás les dijo. Hoy, precisamente, estamos viviendo en la misma situación en este mundo. La gran mayoría de las personas están creyendo lo que Satanás dice y no lo que dice Dios claramente en su palabra. Y este es uno de los temas que estamos desarrollando en esta hora, uno de los estudios tan importantes, que la gran mayoría en el cristianismo moderno hoy sigue creyendo la mentira de Satanás de Génesis capítulo 3, versículo 4. No moriréis. Bien, vamos a seguir adelante entonces. Juan capítulo 8, versículo 44. Cristo, hablando de esa serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dijo lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. ¿Se da cuenta, hermanos? Que Satanás no ha permanecido nunca ni va a permanecer en la verdad. Sigue diciendo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. Así que, ¿quién es el primer mentiroso? ¿Quién es el primer engañador? Satanás. Satanás ¿odia o ama la verdad? Ama la verdad. ¿Ama la verdad? Odia la verdad. Odia la verdad. La palabra de Dios es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? San Juan 17, 17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. El Salmo 119 y el versículo 151 dice, todos tus mandamientos son ¿qué? Son verdad. Por eso Satanás odia ¿qué cosa? La ley de Dios también. Odia sus mandamientos. Y hoy ha proliferado un sinnúmero de creencias y de doctrina en el mundo religioso de que la ley no hay que guardarla, de que eso no hace falta, de que eso fue dado solamente para los judíos. ¿Por qué? Porque Satanás odia esos 10 mandamientos, esos 10 preceptos. Bien, Números capítulo 23, versículo 19, ¿qué nos dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Quién es mentiroso, Dios o Satanás? Satanás, ya lo vimos, padre de toda mentira, San Juan 8:44. Pero Números 23:19 nos dice que Dios no miente. Dios es verdadero, es genuino en lo que dice. Bien, sigamos adelante. ¿Qué vemos ahí en esa imagen? ¿Pirámide de dónde? La antigua Egipto. Esas son ruinas prácticamente que hoy todavía se ven de la antigua ciudad de Egipto, o sea, el antiguo imperio de Egipto. Cuando hablamos de Egipto, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos vienen los faraones de Egipto.
se nos viene el pueblo de Israel cuando estuvo cautivo en Egipto. Todas esas cosas se nos viene a la mente. Bien, ustedes pueden ver ahí ese Dios, ese es un Dios egipcio. Ese Dios se llama Osiris. ¿Cómo se llama? Osiris, el Dios de los muertos. Los egipcios, óigalo bien, y todas estas culturas paganas, tanto Babilonia, Egipto, Medo-Persia, Grecia, Roma, todos estos imperios paganos creían en la inmortalidad del alma. Y el dios Osiris era el dios de los muertos en Egipto. ¿Qué creían los egipcios en ese entonces? Vamos a ver, escuchen bien. La creencia inicial en la inmortalidad de dioses y faraones, posteriormente extendida al resto de los egipcios, significó que se practicara el embalsamamiento y la momificación para poder preservar la integridad del individuo en la vida futura, según los textos de la mitología egipcia. ¿Por qué embalsamaban los egipcios a sus muertos? Especialmente hoy que se han encontrado los arqueólogos han encontrado tantas tumbas en Egipto, el cementerio de los faraones allá en Egipto, donde han encontrado todos estas tumbas o estos sarcófagos de faraones que han sido encontrados prácticamente casi intactos después de tantos miles de años. ¿Por qué se embalsamaban? Porque los egipcios creían que cuando eran embalsamados, esos muertos los estaban preparando para que fueran y pasaran a la vida futura o a la inmortalidad. Note cómo sigue diciendo. Los egipcios creían que el espíritu de los difuntos era conducido por Anubis hacia el lugar del juicio, en la sala de las dos verdades, y el corazón del muerto, que era el símbolo de la moralidad del difunto, se pesaba en una balanza contra una pluma que representaba el Ma'at, el concepto de verdad, armonía y orden universal. Si el resultado era favorable, el difunto es llevado ante Osiris en Auro. Sin embargo, Amit, el devorador de corazones, que se representaba como un ser mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, destruía aquellos corazones cuya sentencia resultaba negativa, impidiendo su inmortalidad. Eso está en la enciclopedia Wikipedia, usted lo puede encontrar allí en el internet, toda esta información es sacado de una enciclopedia. Esa era la creencia de los egipcios, por eso embalsamaban a los faraones en Egipto cuando morían. ¿Por qué? Porque todos creían que Osiris, que era el dios de la muerte, los conducía allí a la inmortalidad. Bien, ahí ustedes pueden ver la imagen en sus pantallas de sarcófagos de faraones en Egipto que han sido encontrados, tumbas en Egipto que han sido encontradas donde se encuentran faraones embalsamados por ya miles de años. ¿Por qué? Porque esa era la creencia que existía en la inmortalidad del alma, y no solamente Egipto, sino que todos estos imperios paganos creían en la inmortalidad del alma. Bien, Anubis, que era otro dios egipcio, dice que era el dios de la momificación de los muertos y conductor de las almas. Un hombre con cabeza de chacal o un chacal. Ese era el dios que conducía supuestamente a las almas y se llamaba Anubis. Los egipcios tenían muchos dioses, déjeme decirle. Eran politeístas, o sea que creían en muchos dioses. Y ahí ustedes pueden ver una imagen que se ha encontrado allí en esas bóvedas egipcias, y ahí ustedes pueden ver un entierro, un embalsamiento de un faraón. Y ahí, ¿quién ustedes ven? ¿Quién ustedes ven ahí? Anubis, el dios con cabeza de chacal, conduciendo ¿qué? El féretro, conduciendo
ha muerto, ¿a dónde? Supuestamente a la inmortalidad. Bien. Lo curioso es, esa imagen que ustedes ven ahí es sacada de una cripta de la Basílica de San Pedro, allí en Roma. También en Roma hay, ¿qué cosa? Hay ataúdes con papas que han sido, ¿qué? Embalsamados, muchos de ellos, y están allí posando, y es prácticamente casi semejante a lo que hacían, ¿qué? Los egipcios. Muy interesante. Y Roma papal, nosotros sabemos que adopta muchas de las creencias de Roma pagana en aquel entonces, y eso lo hemos estudiado cuando hablamos de el libro de Daniel. ¿Ustedes ven esa imagen ahí? A ver cuántas de las personas que están aquí que son de origen salvadoreño saben de qué es esa imagen. Yo le pregunté a mi esposa y mi esposa me dijo que no sabía, no se recordaba. Esa es la tumba del Monseñor Romero allí en San Salvador, en la Catedral de San Salvador. Si usted visita San Salvador y va a la cripta de dicha catedral, allí se encuentra la tumba del Monseñor Romero, que fue un monseñor católico muy famoso, conocido, que supuestamente fue muerto por la guerrilla allá en el país de El Salvador. Ahí podemos ver que en estas iglesias se encuentran también estos féretros, estas bóvedas donde todavía descansan los restos de estas personas que han muerto. ¿Por qué? Porque quieren conservar esos restos, porque la creencia es que estas personas ya están prácticamente en otro nivel, ya han sido llevadas tal vez al cielo o ya han pasado a la inmortalidad. Bien, Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, el Señor Jehová, conociendo todas estas costumbres que practicaban todas estas naciones paganas, nos dice allí Deuteronomio 18:10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Se da cuenta, mis hermanos? El Señor claramente le dio una orden al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que no tratáramos de buscar medios para consultar ¿a quién? A los muertos. Hoy, en el mundo actual, las personas que han perdido un ser querido, muchos de ellos acuden a estos mediums espiritistas, a estos así llamados, ¿cómo le llaman hoy? Para ponerlo en un medio un poquito más moderno, tu asesor espiritual. Así salen en televisión los comerciales. Llámame, yo soy tu asesor espiritual. Por no decir así, yo soy brujo o soy espiritista. Estas personas se dedican ¿a qué? A consultar supuestamente a los espíritus de los muertos de las personas que han fallecido. Y muchas de estas personas quieren hablar con sus seres queridos, con su mamá, con su papá, con su abuelito, en fin. Y preguntarle, hacerle preguntas. Pero el Señor claramente dice que no se ha hallado en ti ni alguien que consulte a los muertos. ¿Por qué? Dice el versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación es Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Es abominación a Jehová todas aquellas personas que se dediquen a consultar a los muertos. Es abominación a Jehová todas aquellas personas que se dedican a invocar a los muertos. Bien, Génesis capítulo 3, versículo 19 nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, le dijo Jehová a Adán y a Eva después de que pecaron. Sigue diciendo, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo, ¿qué dice? Volverás. ¿A dónde va la persona cuando muere? De acuerdo a ese texto bíblico, al polvo de la tierra. Óigalo bien, recuerden bien esto, por favor. Dejémonos llevar por una así
dice Jehová. ¿Cómo fue creado el hombre en el principio? Vamos a ver, para poder entender este asunto, tenemos que saber cómo fue creado el hombre al principio. Bien, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿qué nos dice? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras versiones dice un alma viviente, así lo dice en el original en hebreo. Escucharon bien ese versículo, ¿verdad? Claramente Génesis capítulo 2, versículo 7, dice que Jehová, que es nuestro creador, el creador de todo, de los cielos y de la tierra, del ser humano, dice que formó al hombre ¿de qué cosa? Del polvo de la tierra. O sea que nosotros somos ¿qué? Somos tierra, somos polvo. Por eso lo acabamos de leer en Génesis capítulo 3, versículo 19. Polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué más le agregó Jehová a ese polvo de la tierra? Sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. ¿Quién es el único que puede dar vida? Jehová, Dios, nadie más, porque Él es el creador de todas las cosas. Y después de que juntó el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, ¿qué surgió como consecuencia de esos dos ingredientes unidos? El hombre llegó a ser ¿qué cosa? Un ser o un alma viviente. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. Es fácil, ¿verdad? A eso se nota que ustedes saben matemática. Bien, ahí está la matemática. Polvo de la tierra más aliento de vida que solamente lo puede dar Dios, y equivale o igual a ser o alma viviente. ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo. Fácil la ecuación. Bien. La palabra en hebreo para polvo de la tierra, óigalo bien, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, es afar. Y afar significa polvo, barro, tierra, cenizas. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 6083, la página 109. Ya vimos que entonces que Dios nos hizo ¿de qué? De polvo de la tierra, o sea, de afar, de barro, somos hechos de barro. Así que no nos sintamos tan orgullosos, no podemos jactanciarnos. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Somos polvo, somos barro. Bien, también dice que Dios sopló en su nariz, en ese muñeco de barro que Jehová hizo, el polvo de la tierra, sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento. Y la palabra en hebreo para aliento es neshama. Y neshama significa aliento vital, intelecto, aliento, espíritu o alma. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 5397 y la página 97. Y vamos a ver la tercera palabra que aparece en Génesis 2.7. La palabra en hebreo para ser viviente, porque dice que el hombre llegó a ser un ser o un alma viviente. La palabra en hebreo para ser viviente es nefesh. Y nefesh significa una criatura que respira, vida, hombre, alma. ¿Qué más significa entonces? Alma, mente, uno. O sea, yo, usted. De acuerdo a la concordancia Strong's, el número 5315 y la página 95. ¿Qué significa entonces la palabra en hebreo para ser viviente? Alma. Es un ser humano. Es usted. Soy yo. Bien. ¿Qué es el alma? Porque aquí es donde viene la confusión hoy. Muchas personas dicen, bueno, el fulano de tal se murió, pero el alma está ¿dónde? En el cielo. El alma está deabundando por ahí y viene de vez en cuando a darnos una visita a la casa y a jalarle las cobijas a la mamá al hijo si fue un mal hijo. Bien, eso es lo que la gente dice, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. No creamos lo que la gente dice, no creamos lo que me enseñaba mi abuelita cuando yo era niño, o lo que nos decían nuestros abuelos, o nuestros padres cuando nos contaban esas historias que nos daban miedo y terror. Vamos a dejar lo que nos dice, dejarnos llevar por una así dice Jehová, ¿verdad?
Recuerda lo que estudiamos al principio. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, no la palabra de mi mamá, ni la palabra de mi papá, ni de mi abuelita. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. Bien, Génesis 42, 21, ¿qué nos dice? Apunten esos textos porque tal vez no están en sus lecciones. Génesis 42, 21 dice, y decían el uno al otro, los hermanos de José, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de ¿qué? De su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿De quién estaban hablando allí los hermanos? De José, de su hermano. Y dice ahí, no vimos la angustia de ¿qué? De su alma. ¿A quién se estaban refiriendo a ellos? ¿A un ente que deambula por los aires? No, estaban refiriéndose a José como persona. Recuerde, polvo de la tierra, más soplo de vida, igual a alma viviente, o un ser viviente. Sigamos leyendo otros textos más. Éxodo 31, 14, ¿qué nos dice? Así que guardaréis el día de sábado. Lo estoy leyendo de acuerdo a la versión original. En vuestras versiones tal vez aparece un poquito diferente. Dice, guardaréis el día de sábado, porque santo es a vosotros el que lo profanare. De cierto, ¿qué dice ahí? Morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada del medio de su pueblo. ¿Estamos entendiendo el significado o el contexto bíblico de la palabra alma? ¿A quién se refiere entonces un alma? A un ser humano. El que peque, dijo Jehová, el que viole el sábado, esa alma, o sea, esa persona, ese ser viviente, va a ser cortado del pueblo de Israel por violador. Job capítulo 27, versículo 3, que nos dice, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis, ¿qué? Narices. Hálito de Dios, o sea, aliento de vida. Estaba hablando Job ahí, estaba dando testimonio él mismo. Dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí. ¿Estaba vivo o estaba muerto Job? Estaba vivo, por supuesto. El alma entonces es el ser humano. Sigamos leyendo. Job 30, 25, ¿qué nos dice? ¿No lloré yo al afligido? Mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? O sea, mi vida no se entristeció cuando vio al menesteroso. Dijo Job, mi alma. Salmo 23 del 1 al 3, el salmo del buen pastor, todos lo conocemos. Jehová es que mi pastor, nada me faltará, dijo David. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y noten cómo dice el versículo 3. Confortará, ¿qué cosa? Mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿A quién se refería David cuando dijo esas palabras? A él mismo. Mi alma, o sea, yo, mi vida. Proverbios 3, 21 y 22, ¿qué nos dice? Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida, ¿qué cosa? A tu alma y gracia a tu cuello. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que la Biblia es clara con solo unos cuantos textos bíblicos? Porque si los leyéramos todos, nos quedaríamos aquí toda la tarde. Hay cientos y cientos de textos bíblicos que hablan precisamente acerca de la palabra alma, y todos se refieren a una misma cosa, al ser humano, a la vida. Isaías 26, 8, que nos dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma, o sea, de nuestra vida. Ahí está. Bien, ¿qué sucede cuando una persona muere? Pregunta muy importante. ¿Qué sucede? ¿Alguno de ustedes ha estado en un funeral o en un velorio alguna vez? Bien, hay muchas creencias respecto, en torno a eso, ¿verdad? Y vemos que ahí están personas rezando tal vez por el eterno descanso de esa alma. Hay otros que creen de que el muerto está escuchando todos los rezos, todas las personas allí hablando, así lo creía mi madre. Bien, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia.
¿Qué sucede cuando una persona muere? Eclesiastés 12:9, ¿qué nos dice? Y el polvo vuelva a ¿dónde? Como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Ahí está, dice mucho. ¿Se da cuenta? El espíritu vuelve a Dios, que lo dio. ¿Y qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? El soplo de vida que solamente puede dar ¿quién? Dios. Ahí está la ecuación nuevamente. Ahora vamos a restar. Antes sumamos, ahora vamos a restar. Ustedes saben restar, ¿verdad? ¿Cuánto es 1 menos 1, hermana Iris? 0. Ahí está bien. ¿Sabe restar usted entonces? Polvo de la tierra, óigalo bien, menos aliento de vida igual a ¿qué? A un muerto. Ya no es un alma viviente. Porque cuando esos dos ingredientes se separan, el polvo de la tierra y el soplo de vida se separan en ocasión de la muerte del ser humano, ya esa persona no existe. Ya no es más un alma viviente. Ya no puede tocar, ya no puede ver, ya no puede respirar, ya no puede sentir. Estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad de la luz eléctrica? ¿Alguno de ustedes ha pensado a qué velocidad viaja la luz eléctrica? ¿Ah? Bien, ¿por qué traigo esa pregunta a colación? Para tener una pequeña ilustración, para poder entender Eclesiastés 12:9, porque ahí muchas personas se atrancan un poquito y se confunden. Bien, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque solamente Dios es el único que puede dar aliento de vida, ya lo vimos. Bien, aproximadamente la electricidad viaja ¿a cuánto? A 300.000 kilómetros por segundo. Es rápido, ¿verdad? La electricidad viaja aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo, mis hermanos. Bien, ¿qué vemos ahí en esa imagen? Una bombilla. ¿Esa bombilla está apagada o está encendida? Cuando usted en su casa enciende la bombilla, ¿de dónde viene esa electricidad? Viene de una fuente eléctrica. ¿Por qué prende tan rápido esa bombilla? Porque esa velocidad de la electricidad viaja nada menos y nada más que a 300.000 kilómetros por segundo. Ahí ustedes pueden imaginarse que cuando usted enciende la bombilla, inmediatamente prende. Bien, cuando nosotros apagamos esa bombilla o la prendemos, cuando la apagamos, ¿a dónde regresa esa electricidad? Esa corriente. ¿A dónde? Al poste de la luz de la esquina, ¿verdad? Que ahí está el transformador, que ahí donde sale la fuente que le está dando electricidad a su casa, a la casa de la hermana Unice que vive al lado mío, a la casa de la hermana Iris que vive al frente de mi casa y a todo ese vecindario. ¿Qué sucede cuando en un vecindario se va la luz? En la gran mayoría de las veces, mire, este transformador que ustedes ven ahí, en el poste de la luz, se explota o se quema. Y como la corriente viaja a 300.000 kilómetros por segundo, cuando usted apaga la bombilla de su casa, la electricidad vuelve ¿a dónde? A la fuente donde salió. Así sucede cuando nosotros morimos, mis hermanos. La bombilla, si usted tiene una bombilla en la mano, usted en su mano, ¿usted cree que usted la puede encender? ¿Puede hacer que esa bombilla encienda, sí o no? ¿Qué hace que esa bombilla encienda? La electricidad. La electricidad. ¿Estar conectado a qué cosa? A la electricidad. Cuando nosotros morimos, para poder estar vivos tenemos que tener ¿qué cosa? El cuerpo, que es el polvo de la tierra, unido a ese aliento de vida que Dios lo puede dar. Solamente Dios lo da. Cuando el ser muere, ese aliento de vida vuelve nuevamente ¿a dónde? A la planta que lo dio, que es Jehová. Génesis capítulo 7, versículo 22, ¿qué nos dice? Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué dice? Murió. ¿A quién se está refiriendo ahí ese texto bíblico? A la generación antidiluviana. Dice claramente ahí, la Biblia es clara,
todo lo que tenía, ¿qué cosa? Espíritu de vida. En sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Job 14:10, ¿qué nos dice? Mas el hombre, ¿qué dice ahí? Morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Así que cuando uno muere, se acabó todo. Ahí está, el hombre muere. O sea que el hombre es ¿qué? Mortal. Eso es lo que la Biblia está explicando claramente en otras palabras. Es mortal, no inmortal. Ezequiel 18:4, ¿qué nos dice? He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. ¿Puede un muerto pecar, sí o no? No, por supuesto que no. Exactamente. Para poder usted pecar tiene que estar ¿qué? Vivo. Por eso dice claramente Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. O sea, el alma es usted y soy yo. ¿Cómo compara la Biblia a la muerte? Porque mucha gente hoy le tiene miedo a la muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes le tienen miedo a la muerte, hermanos? ¿Ah? Ah. Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Ojalá que no le tengamos miedo a la muerte, porque la Biblia dice todo lo contrario. Y el mayor ejemplo para eso es que cuando Jesús resucitó, ¿a quién? A Lázaro, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia? Juan capítulo 11. Hermosa historia allí, registrada en ese capítulo 11 del libro de San Juan. Jesús ante la tumba de Lázaro. Bien, Juan, vamos a leer varios textos bíblicos para que nosotros nos demos cuenta. Juan capítulo 11, versículo 11 al 14 primeramente, y después versículos 21 y 23. Bien, Juan 11 dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro, ¿qué? Duerme, mas voy para despertarle. ¿De qué estaba hablando Jesús allí? ¿De quién? De Lázaro. ¿Jesús sabía que Lázaro había muerto, sí o no? Ya sabía que él había muerto. Entonces, ¿con qué comparó Jesús a la muerte? ¿Con un qué? Sueño. Bien, ¿qué sigue diciendo? Versículo 12 de Juan 11. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Por supuesto, los discípulos no sabían de lo que estaba hablando Jesús. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 13. Pero Jesús decía esto ¿de qué? De la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. ¿Con qué comparó Jesús la muerte entonces? Con un sueño. Bien, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ¿a qué? Muerto. Bien, sigamos leyendo. Juan capítulo 11, versículos 21, 23, 24 y 43. Juan 11, 21 dice, y Marta dijo a Jesús, cuando Jesús llegó allí a la aldea donde vivía Marta, su hermana María y Lázaro en Betania, dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Creemos eso, sí o no? Claro que sí. ¿Dónde está Jesús? Está la vida, mis hermanos. Jesús, si hubiese estado ahí, Lázaro nunca hubiese muerto, porque Jesús es la resurrección y la vida. Bien, versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Por qué Jesús no le dijo, tu hermano está en el cielo? ¿Ah? Bien, versículo 24, noten lo que dice Marta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta sabía y conocía también el estado de los muertos. Y Marta le dijo a Jesús, yo sé que él va a resucitar en el día postrero. Yo sé que mi hermano Lázaro no está en el cielo. ¿Qué dice el versículo 43 de Juan 11? Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, mis hermanos? ¿Salió Lázaro? ¿Resucitó Lázaro, sí o no? ¿Por qué cuando Lázaro resucitó no dijo, Señor, ¿para qué me trajiste del cielo si allí estaba yo? Bien, me bajaste del cielo nuevamente aquí a esta tierra de pecado. No, yo creo que eso no hubiese sido una buena idea, ¿verdad? Si ese fuera el caso. ¿Dónde estaba Lázaro entonces? En la tumba. En el polvo de la tierra.
Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que nos dice: y cuando tus días sean cumplidos, estas son palabras de Jehová a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, o sea, Salomón, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿Qué le dijo Jehová a David cuando muriera? Cuando duermas. Así compara la Biblia la muerte con un sueño, hermanos. Así es fácil, así es simple. Así que no sintamos miedo a la muerte, porque el sueño es algo bueno, ¿verdad que sí? Y si no, pregúntale a la hermana Eunice. Bien. Pregunta siguiente: ¿está consciente la persona cuando muere? ¿Qué ustedes creen? ¿Estará consciente ese individuo ahí? ¿Ah? En los velorios, las personas lloran, gritan, se tiran al piso, se revuelcan, bien, y hay un sinnúmero de números y de shows que vemos ahí en muchos velorios. ¿Por qué? Porque estas personas, muchos de ellos no tienen esperanza de resurrección. Y vamos a ver qué sucede en un cementerio. Mucha gente le da miedo ir a los cementerios. ¿Ah? ¿Le da miedo pasar por un cementerio? ¿A usted le da miedo pasar por un cementerio? ¿Ah? Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, vamos a ver qué nos dice. ¿Cuál era la pregunta, hermanos? ¿Usted la copió, hermana Iris? ¿Está consciente la persona cuando muere, sí o no? Eclesiastés 9, 5 y 6, ¿qué nos dice? Porque los que viven saben que han de morir. ¿Sabemos nosotros que vamos a morir algún día? Sí. ¿Pensamos en ello muy a menudo? No, tal vez. Pero los muertos, ¿cuántos saben? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, o sea, terminaron. Nunca más, óigalo bien, tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos saben entonces los muertos? Nada saben, nada en absoluto. Dice que ya no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9:10, ¿qué nos dice? Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en el sepulcro, a donde vas, no haya obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Nada. Nada sabe la persona que ha muerto. Nada, mis hermanos. Salmo 146:4, ¿qué nos dice? Pues sale su aliento, o sea, el soplo de vida que Dios le da, y vuelve ¿a dónde? A la tierra. En ese mismo día perecen ¿qué? Sus pensamientos. Ahí termina todo. Hermana Iris, y entonces la persona que se me apareció, ¿quién es? Bien. Job capítulo 7, versículos 9 y 10, ¿qué nos dice? Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, no ¿qué? No subirá, o sea, al sepulcro. Versículo 10, no volverá más ¿a dónde? A su casa, ni su lugar le conocerá más. Pero yo he oído historias de personas que me han contado que a su casa lo han visitado su mamá, su abuelita, un tío tal vez, la suegra, en fin. Y entonces, si la Biblia es clara y nos dice que el muerto ya no vuelve nunca más a su casa, ni su lugar le vuelve a conocer más, entonces ¿quiénes son esas personas? ¿Ah? Déjeme decirle que esto es un tema que vamos a estudiar en otra lección, porque esto va a ser uno de los engaños más sutiles de Satanás en los días finales. Muchos familiares se nos van a parecer tal vez a nosotros, familiares que han muerto, mis hermanos, y van a querer hablar cara a cara con nosotros. ¿Oyeron eso? La Biblia dice claramente que los muertos, ¿qué? Nada saben. ¿Usted iba a decir algo, mi hermano?
Ajá. Ajá. Bien, ahí está diciendo el hermano claramente que allá en México, que cuando una persona cumple años le llevan mariachi para que le canten su cumpleaños, y si la persona muere antes de que se le cante el mariachi, ¿verdad? Dice usted. Ajá, tiene que cumplir ese mariachi, ¿verdad? Si no, supuestamente el muerto va a venir a molestar. Bien. Ajá. Así es, eso lo vamos a estudiar en otro tema muy importante. Bien, ¿están los muertos en el cielo, sí o no? No. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Salmo 6:5 claramente dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, o sea, de Jehová. En el Seol, o sea, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Bien, Salmo 115, versículo 17, que nos dice, no alabarán los muertos ¿a quién? A Jehová, ni cuantos descienden al silencio. La Biblia es clara. Si nos dejamos llevar por una así dice Jehová, no necesitamos ser engañados. ¿Los muertos están alabando a Jehová, sí o no, de acuerdo a ese texto? No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio o al sepulcro. Salmo capítulo 30, versículo 9, que nos dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Es una pregunta. ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Por supuesto que no. El salmista David conocía bien este tema de los muertos, el estado de los muertos. Isaías 38, 18, ¿qué nos dice? Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Claramente la Biblia es clara. Es clara como el agua cristalina. Por eso dice la Biblia que es una lámpara que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? ¿Quiénes son esas tres damas que ustedes ven ahí? ¿Alguno de ustedes ha visto la foto de esas tres damas? ¿Ah? ¿Las han visto? ¿Quién creen ustedes que son? Vamos a ver quiénes son. Las hermanas Fox. ¿Han leído acerca de las hermanas Fox? En primeros escritos habla de ellas. Las hermanas Fox fundaron el movimiento del espiritismo moderno en los Estados Unidos. ¿En dónde? En Hyattsville, en Nueva York, en 1848. En la casa de estas tres hermanas se manifestaban los famosos toques. Unos toques, ellas tocaban así las paredes y se oían otro y volvían y tocaban las paredes. Ellas fueron las fundadoras del espiritismo moderno en este país. En primeros escritos habla acerca de esto, los toques. Ustedes han leído ese capítulo. ¿Qué enseña el espiritismo? ¿Qué enseña? ¿Qué enseña el espiritismo? Que los muertos están vivos. Bien, Génesis 3:4, volvemos a la mentira de Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no vas a morir. Levítico 19:31, ¿qué nos dice? No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los encantadores y los adivinos? Los que invocan al espíritu de los muertos. Jehová claramente dio ese mandamiento desde un principio, no vayáis a esas personas que invocan a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación a Jehová, porque los muertos nada saben. Job 16:22, mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino de donde no que volveré. Oh, pero entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Cuando muchos dicen, bueno, a mí se me apareció mi abuelita. ¿Quién sería esa entonces? ¿Ah? ¿Quién ustedes creen que es? Satanás. ¿En personificando a quién? Algún ser querido. Algún ser amado que ha muerto. A nuestra madre tal vez, a nuestro padre,
abuelito o abuelita, algún hijo o alguna hija, o algún ser amado o algún ser querido. Satanás, ¿por qué? Porque Satanás sigue diciendo, no moriréis. Y eso va a ser un engaño en los días finales. Por eso nosotros tenemos que conocer bien este asunto de la condición y del estado de los muertos. ¿Por qué? Porque Satanás va a tratar de engañar a muchos. ¿Qué dice Apocalipsis 12:9? ¿Engaña a cuántos? Al mundo entero. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Ustedes ven ahí esa imagen? Ajá, permítame un segundito, déjeme. ¿Hay audio hay audio aquí? No sé. 1, 2. No sé si Melvin, hable ahí un poquito fuerte, hermano. Ajá, no le dé miedo al micrófono. Diga. Ajá, dele. Yo tuve una experiencia en mi hogar, en New Jersey. Mi hermana mayor fue poseída por un espíritu, y el espíritu se identificó como mi abuela. Ajá. Y empezó a hablar y a recordar los momentos cuando nosotros éramos niños. Y ella pedía que le dieran un cigarro y un ron, porque mi abuelita tomaba eso y pedía que le dieran el ron. Y yo me recuerdo que nosotros empezamos a hacer cruces porque no sabíamos nada del evangelio ni nada, y ella me mandó a mí, me dijo que pusiera las chanclas en cruces delante de mi cama y que todo estaba bien y que ella había recorrido un camino bien largo para llegar acá a mi casa. Y entonces mi hermana era el espíritu de mi abuela, pero ahora que usted dice eso, yo siempre digo el mismo Satanás. Así mismo es el espíritu de Satanás, que va a engañar a muchas personas en el tiempo del fin, porque los muertos nada saben. El espiritismo moderno hoy enseña de que los muertos están abundando, el espíritu del muerto, de la persona que ha muerto, está circulando el cementerio donde fue supuestamente enterrado, o está visitando los hogares de sus familiares. Y muchas personas le tienen terror a esto. Precisamente nosotros tenemos que saber la condición de la persona que muere. El espiritismo moderno hoy no es otra cosa que la invocación de ¿qué cosa? De los espíritus de las personas que han muerto. ¿A través de qué? A través de mediums espiritistas. O sea, a través de personas que se dedican al espiritismo. Y Satanás muy sigilosamente y muy sutilmente va a engañar a la gran mayoría de las personas a través del espiritismo. El Señor nos está haciendo una advertencia a nosotros. No vayáis a esos lugares, no los visitéis, porque es abominación a Jehová. Y cuando nosotros creamos o tratemos, si es que alguna vez nos ha entrado el deseo de hacerlo, visitar a un medium espiritista o llevar a cabo una sección espiritista para invocar a un muerto de algún familiar querido, déjeme decirle, mis hermanos, que usted está entrando en terreno encantado de Satanás y su vida peligra. Dios no se olvida de los muertos. ¿Se olvida Dios de los muertos? Job 14:15 nos dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Los que están en el polvo de la tierra descansando en el Señor van a escuchar un día, ¿qué cosa? La voz de Jehová que los va a llamar de nuevo. Job 19:25-27, Job tenía esa esperanza. Y esa debe ser la esperanza nuestra, mis hermanos, si morimos en Cristo Jesús. Job 19:25 nos dice, yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver ¿a quién? A Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermosas palabras de esperanza. Job murió con esa bendita esperanza en su corazón. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Jehová vive y al fin me levantaré otra vez del polvo y verán mis ojos a Jehová. Salmo 17:15 que nos dice, hermanos.
En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Qué maravilloso, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que nos dice: porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Maravillosa promesa. Los muertos en Cristo van a ¿qué? Van a resucitar. Si los muertos están en el cielo, entonces ¿para qué Cristo va a venir? No tiene sentido, ¿verdad? Luego nosotros, dice el versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, o sea, con los muertos que han resucitado. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermosas promesas maravillosas que nos han de mantener siempre con la firme esperanza de la segunda venida de Jesús. Primera de Corintios 15, 51 y 52, que nos dice: he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. ¿Cuándo? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Qué maravilloso va a ser ese día, mis hermanos. Jehová no se olvida de los muertos. Cristo es ¿qué? Es la resurrección y la esperanza de ¿qué? De vida eterna. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, que nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, ¿cuántos? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde están los muertos? En los sepulcros. ¿Cuántos? Todos. Versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrá la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esa es la esperanza del cristiano, esa es la esperanza del que muere en Cristo Jesús, la esperanza de vida eterna, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo es la garantía de vida eterna, porque Cristo murió y resucitó. Todos esos hombres del Antiguo Testamento murieron en esa bendita esperanza, de acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 13, que nos dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Oh, qué maravilloso. Todos esos patriarcas, todos esos profetas, todos esos hombres de Dios murieron, ¿qué cosa? Sin haber recibido lo que había prometido, o sea, la vida eterna. Pero ¿qué cosa? Murieron ¿qué? Mirándolo de lejos y creyéndolo. ¿Se da cuenta, mis hermanos, que ninguno de esos profetas ni patriarcas está en el cielo, sino que todos murieron creyendo en esa bendita esperanza de resurrección y de vida eterna, salvo Moisés, Elías y Enoc, que sí están en el cielo, porque así lo dice el relato bíblico. Primera de Juan capítulo 5, versículo 12, que nos dice: el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Para nosotros poder lograr esa vida eterna, la resurrección en el tiempo del fin, tenemos que tener ¿a qué? A Cristo como nuestro Salvador personal. Tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Rey y Señor de nuestra vida. ¿Has aceptado a Jesús como tu Salvador personal en este día? Ojalá que ese sea el caso. Cristo es la esperanza de resurrección. Cuando Cristo salió de la tumba, cuando María estaba allí ante la tumba de Jesús, Jesús proclamó estas hermosas palabras que se las había dicho a la hermana de Lázaro en aquel entonces. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Gloria a Dios, mi hermano. Cristo es la resurrección y la vida. Si tú y yo morimos en Cristo Jesús, tenemos el don de la vida eterna. Tenemos la esperanza de resucitar en aquel día glorioso a la final trompeta.
qué maravilloso va a ser ese día. Ese día va a ser glorioso. A ese día nos encontraremos con nuestros familiares y nuestros seres queridos que murieron en Cristo Jesús. Ese día va a ser un día de gozo, de alegría, de regocijo, para juntarnos nuevamente y nunca más separarnos. ¿Por qué? Porque ya terminará la muerte, el dolor y el pecado. La tumba de Jesús está ¿qué? Está vacía, mis hermanos. Cristo ha resucitado. Cristo viene pronto a buscar a sus redimidos y Cristo está haciendo un llamado a cada uno de nosotros en esta hora. Mis hermanos, ¿cuál es el llamado de Jesús para ti, para mí, para ti que nos estás viendo a través de este video? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. San Juan capítulo 14 versículo 6. Para poder entrar a la vida tenemos que tener a Jesús. Para poder morir con la bendita esperanza de que seremos resucitados en aquel día glorioso, en la primera resurrección, tenemos que tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Y Cristo Jesús está llamando, está tocando a la puerta de tu vida en este día. ¿Le abrirás la puerta de tu corazón, mi hermano que me escuchas? ¿O mantendrás esa puerta cerrada? Que el Señor nos bendiga en esta hora. Que el Señor nos ayude, que hayamos podido entender a cabalidad este tema tan importante. En otro estudio posterior vamos a hablar y vamos a abarcar más acerca del espiritismo y qué hay detrás del espiritismo. Cómo Satanás va a engañar a muchos a través de este engaño fatal y sutil que es el espiritismo. Que el Señor nos bendiga en esta hora, que el Señor nos ayude y que podamos hacer de Cristo el centro de nuestras vidas. Que Cristo entre a nuestras vidas y transforme completamente nuestro ser. Vamos a ir de rodillas para terminar con una palabra de oración, por favor. Padre Celestial, en esta hora le damos gracias por su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de su palabra, que es una lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, hemos podido entender este estudio en esta hora. Gracias, Señor, porque Satanás, que es mentiroso y padre de toda mentira, desde un principio, inclusive desde el mismo Edén, le dijo a nuestros primeros padres: no moriréis. Y hoy, a través de esa primera mentira que es la base del espiritismo moderno, Satanás está engañando a millones y millones de personas, haciéndoles creer de que la persona no está muerta realmente cuando muere, sino que está en otro lugar. Oh Padre Celestial, pero nosotros sabemos a través de su palabra de que el único inmortal es Jehová y que el hombre es mortal. Padre Celestial, sabemos de que la muerte no es el fin de todas las cosas. La muerte es un sueño, como lo dice su palabra. Permita, Padre Celestial, que si tenemos que dormir, que podamos dormir en Cristo Jesús, que podamos dormir con la bendita esperanza de que cuando Cristo venga a la final trompeta, podamos despertar en aquel día glorioso, en la primera resurrección, y podamos decir: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Podamos decir como el patriarca Job, que después de deshecha mi carne, en aquel día volveré a ver a Jehová. Oh Padre Celestial, gracias por su palabra, gracias porque su palabra nos ayuda a entender estas maravillosas lecciones para este tiempo en que estamos viviendo. Te lo pedimos y se lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta hora.